temperatura actual, Anto? 34 grados, una décima es la temperatura actual en la ciudad. El tránsito a esta hora. Siempre Noticias. Ay, Dios santo, el boludo de la semana. Vamos a eso, dale. Che, te doy un dato de último momento. Dale. Sobre el conflicto mapuche. ¿Cuál es el vínculo de Brenda Uliarte con la política? Mira, lo que creo, lo primero que hay que decir es que esto no es un mero recambio de gabinete. Es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir... En el caso de Argentina, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, efectivamente las distintas tendencias dentro de la clase trabajadora y la izquierda, anarquistas, socialistas, sindicalistas, van a tener sus propios periódicos, su propia prensa, y esto va a ser clave para poder empezar a organizar un movimiento obrero que al principio, por ejemplo, ni siquiera tenía sindicatos, ¿sí? Van a ser los militantes socialistas, de la izquierda, anarquistas, en su mayoría provenientes de los barcos, digamos, de la migración, los que van a traer las tradiciones europeas al sur de América Latina para constituirse a través de la prensa. Noticias sobre la vida de la clase obrera, sobre denuncias sobre sus condiciones laborales, de vivienda, pero también las primeras formas de protesta, las huelgas, las primeras formas de organización contra la patronal, la represión del gobierno, digamos, toda la actividad de la propia clase obrera. Y por otro lado, era muy importante para transmitir ideas, es decir, para aportar un punto de vista alternativo, desde cuestionador, digamos, del sistema capitalista, desde el punto de vista de la clase obrera. Entonces se explicaban distintos temas, a veces históricos, a veces, digamos, de ideas generales, que es el socialismo, distintos debates para ayudar a formar también una ideología propia de la clase obrera en ese periodo. Desde el peronismo hasta la dictadura militar, las diferentes corrientes de izquierda desarrollaron un montón de periódicos. Y en la década del 70, en el periodo de la insurgencia obrera, post-cordobazo y previo al genocidio de la dictadura, hubo también experiencias muy ricas en ese sentido, como en el caso del PRT, el periódico El Mundo, el diario El Mundo, y en el caso de Montoneros, el diario Noticias. Esas son las referencias previas que, si se quiere, la izquierda diario tenía, que son muchas, o sea, son muy, muy extemporáneas. Bueno, me lo contó Cases Camarero, que era el que estaba encargado del área de prensa en ese momento histórico, que era el 73-74. El PRT tenía una clara estrategia de plantearse como un diario popular sobre la tradición de prensa de los diarios populares del siglo XX en Argentina. Había que hacer una revolución, convencer a las más amplias masas de apoyar esa revolución, y eso se daba en el terreno de la palabra. Y la palabra escrita es la palabra, digamos, más fuerte para la concepción que tenían ellos en la década de 70 en ese momento. Algo muy interesante a lo que apostó el PRT es que deja el diario al principio en manos de tanto periodistas profesionales como aliados políticos. Ojo, también tiene que ver con los momentos políticos. Todo tiene que ver con los momentos políticos. O sea, si hay un momento de auge, de emergencia o crecida de la izquierda, muy probablemente tenga mucho más simpatizantes, muy probablemente tenga mucho más adherentes, probablemente tenga mucho más aportante, mucho más oído, y probablemente pueda sacar un diario
como se sacaron las organizaciones de izquierda en los 70, cuando había crecimiento de la izquierda, que sacaron El Mundo, el PRT, y que sacaban La Noticia de los Montoneros. Rayos cósmicos. Confirmó que lluvia de la mañana desde la semana pasada. Bueno, el motivo de que se desencadene el paro es puntualmente que a mí me niegan poder brindar servicio. Estamos levantando la necesidad de repartir las horas de trabajo, tanto en las fábricas que quieren echar compañeros. Por la aparición con vida de mi hermano. ¡Que aparezca con vida! Al anular la figura de genocidio, ¿qué pasa con los gerentes de la Ford? El gobierno hablará de oportunidad y uno podrá decir que esa oportunidad es un oportunismo. Es la primera instancia en donde el clasismo y la coordinación obrero-estudiantil salen a la calle, la clase obrera se plantea como protagonista de la historia. Izquierda Diario es un medio que nació como una prensa partidaria, porque ahora lo excede, ¿no?, a eso. Y también lo digo en el sentido, quizás, de un concepto de prensa partidaria antiguo, ¿no?, o anquilosado, no sé, en papel. Uno se imagina boletines, no sé, no necesariamente aburridos. Estoy desde el principio en la Izquierda Diario, que nació el 16 de septiembre de 2014. Pasamos un montón de momentos particulares también de la realidad argentina, latinoamericana y mundial, y también a nivel interno, como es un diario impulsado por el Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, también tuvimos momentos ligados también al propio desarrollo de nuestra organización y demás. Es tradición en la izquierda a nivel mundial que cada partido, cada corriente, cada agrupamiento tenga un órgano, ¿no?, de difusión de sus ideas y de sus políticas. Y entonces, bueno, desde mediados del siglo XIX para acá, a nivel mundial, la prensa de la izquierda y la prensa obrera, que a veces tienen encuentros y desencuentros, pero que tienen la prensa de clase, por decirlo de alguna manera, es una tradición, justamente. Antes de que existiera la Izquierda Diario, el Partido de Trabajadores Socialistas tenía un periódico que funcionó durante muchos años en papel y después empezó a combinar edición papel, edición digital, que se llamaba La Verdad Obrera. Durante casi 20 años funcionó ese periódico, 15 más o menos, y obviamente en un momento de crecimiento de las ideas de izquierda, en el crecimiento del Frente de Izquierda en Argentina particularmente, a partir del año 2011, que se conforma como polo político muy claro. ¿Qué hacemos? ¿Lo cubrimos? Estás viendo el tercer bloque del Contrapunto del Día en vivo e en directo por TV PTS, y como todos los jueves, hoy salió La Verdad Obrera, el semanario del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, así que lo podés consultar en la web o podés adquirirlo en Riobamba 144, acá en Capital Federal, Argentina. Y para terminar nuestro programa nos vamos... Comencé escribiendo para lo que era La Verdad Obrera y después seguí escribiendo en lo que es La Izquierda Diario. Escribo hace 15 años, más o menos, aproximadamente. Comencé a escribir crónicas, más que nada de lo que pasaba en la fábrica, cuestiones que parecen más bien triviales, pero que mostraban la vida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No solo por ahí los conflictos que podían tener con la conducción de los sindicatos, con la burocracia sindical y sus delegados, sino también de su vida, ¿no? Muchas cosas que por ahí uno escucha que trata de ponerla en palabras, ¿no? Como siempre me quedó una frase en la cabeza que decía: ser la voz de los que no tienen voz. La verdad
y la verdad obrera son como dos nombres tradicionales en la tradición de izquierda. El Pravda era el periódico de los bolcheviques, y la idea ideológica, digamos, el componente de toma de partido ya de entrada desde el nombre es la idea de que no hay una verdad única, y que la verdad también está cruzada por la lucha de clases. Entonces también tiene sus contradicciones el nombre, porque no hay una verdad en el sentido de la verdad hegemónica, de la verdad que imponen los medios dominantes. Hay que pelear una contraverdad. Pero una verdad obrera sería sinónimo de la verdad, digamos, ¿no? Porque por eso a mí me gusta en última instancia más la verdad, porque no hay una verdad obrera y una verdad burguesa, o es la verdad. La verdad es la explotación, la burguesía la niega. Gesellschaften ist die Geschichte von Biogini, Czechoslovacchi, společností jsou dějinami třídních bojů. La storia di ogni società esistita fino a questo momento è la storia di lotte di classi. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. No, oiga, seamos serios. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? De hecho, hay una definición de Gramsci que nosotros la tomamos, que es de Gramsci, Antonio Gramsci, comunista italiano, que es que un diario es un partido. El propio día, la propia idea de diario, particularmente en la tradición leninista, está muy en el centro. En ese momento, eso era lo técnicamente más avanzado que había de su época. No es que dijo, yo voy a sacar un periódico, tengo otra posibilidad y saco un periódico. No, el periódico era como él creía que podía llegar más lejos, inclusive más allá donde llegaban las fuerzas de los militantes bolcheviques. De hecho, trataba de entrar porque Rusia la represión era muy dura y la censura, y se entraba clandestinamente. O sea, buscaba el medio técnico más avanzado para tratar de llegar. Y nosotros en los 90, me acuerdo que todos los periódicos de izquierda salían una vez por semana, más o menos, de las distintas tendencias de izquierda, y nosotros fuimos los primeros que le pusimos color a la verdad obrera. Y me acuerdo que recibimos críticas, no sé si tan abiertas, pero que eran como que era muy pequeño burgués. O sea, ¿cómo le va a poner color si la prensa proletaria es negra, ¿viste? O sea, oscura, si no se ve mejor, si no se entiende mucho mejor todavía. O sea, pero había ese tipo. Mira, el PTS le puso color como si, bueno, en última instancia el color en la verdad obrera, y la izquierda diario, cuando surgió la izquierda diario, nosotros empezamos a sacar la izquierda diario, hubo una transición entre papel y lo digital. Cortaron la autopista panamericana en ambos sentidos. Corrientes y Callao, hay un corte que está complicando mucho. Ay, casi podríamos decir una catástrofe circular hoy. Es muy complejo, ustedes lo decían, poder transitar en los tramos de la Panamericana. A partir del 16 de septiembre, informate por Izquierda. Noticias nacionales e internacionales. Política, opinión, mujer, cultura, deportes, información y mucho más. La Izquierda Diario. Por un lado, ser un agitador, es decir, por un lado, transmitir las ideas sencillas de la organización política que impulsa el periódico, transmitirlas de forma que puedan masificarse, por ejemplo, no al pago de la deuda externa, ¿no? O reparto de las horas de trabajo sin que nadie pierda el 100% de su salario, bueno, tipo de consignas, y que el periódico sea un canal de esas consignas motoras para la clase trabajadora, para las luchas de los sectores populares y demás. Un agitador de ideas.
al mismo tiempo que sea un propagandista, es decir, que las ideas fuertes, las ideas más profundas, esas ideas que son ideas teóricas y que buscan influir mucho más profundamente a través de esas consignas motoras y de esa agitación, pero que tengan la capacidad incluso de formar una conciencia, de formar un pensamiento colectivo, transformador y revolucionario, también es un rol que puede cumplir y que debe cumplir el periódico. No puede ser un agitador solamente y que no tenga esa otra cosa que viene por debajo, más elaborada, y que en última instancia un sector de las personas que se ven convocadas por esas consignas y por esa agitación también puedan pensarse como revolucionarias y siendo parte de un proyecto transformador. El tercer diente de ese tridente no es ni más ni menos que la cuestión del organizador colectivo, que va ligado a los otros dos, obviamente. No solo es importante informar, sino tener ideas para transformar el mundo. Transformar el mundo. La Izquierda Diario se renueva. A nuestra edición digital sumamos el programa radial El Círculo Rojo, junto a una renovada producción audiovisual. A partir del 13 de mayo, Ideas de Izquierda Semanario. Cultura, cine, ideas, literatura, debates y entrevistas, todos los domingos. Nuevo campus virtual. Cursos, talleres y seminarios online sobre economía, historia, teoría política, género, arte y todo lo que querés saber sobre el marxismo. Conformamos la primer plataforma multimedia de la Izquierda Internacional. La Izquierda Internacional. La Izquierda Diario te informa con ideas para cambiar la realidad. Además de eso, hay que organizar a la clase trabajadora, hay que organizar a los sectores populares para que puedan llevar adelante la lucha por la transformación. Entonces el diario y el periódico puede cumplir ese rol también, debe cumplirlo, dice Lenin, claramente, y en un sentido es del tridente, es lo más difícil de llevar adelante, no es lo más sencillo, es lo más complicado. Y de hecho, la Izquierda Diario lo tiene como objetivo y no siempre encontrás la mejor forma de llevarlo adelante, agregando también una cuestión, que no es que solamente nosotros creemos que la Izquierda Diario puede ser un organizador colectivo. Clarín también cree que Clarín puede ser un organizador colectivo. C5N también cree que C5N puede ser un organizador colectivo. Y en ese marco, no es que sean leninistas, Mañeto, Cristóbal López, ni nada por el estilo, sino que entienden e interpretan esa máxima que planteó Gramsci claramente, que todo diario es un partido político, en un sentido. Martín Siva, que escribió el libro, que lo habrás leído, dice que por primera vez durante los años kirchneristas, Clarín cambió su forma de hacer política e hizo un periodismo de guerra. Y que más allá, lo escribió en el 2014, más allá de cómo termine el kirchnerismo, iba a ser difícil que Clarín vuelva a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina. Si es así, ¿cómo es el Clarín de posguerra o cómo es el Clarín post-kirchnerista, o cómo es tu lectura? A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice ese. No le echo la culpa a nadie. Eran las circunstancias. Hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Cada vez que hay hechos, digamos, de la lucha de clases destacados, el diario ahí aparece, ¿no? Logramos cubrir, digamos, casi a veces desde adentro o con corresponsales o porque nos ponemos en contacto con los trabajadores que están en la lucha y sacamos su testimonio directo de forma mucho más viva que otros medios y con mucha más dedicación, obviamente. En el caso de los chalecos amarillos o de las huelgas ferroviarias en Francia, pero también cada vez que hay hechos de la lucha de clases en general, por ejemplo, ahora lo más cercano fueron las huelgas del metal en Cádiz, en el sur de España. Nosotros enviamos ahí a un grupo de compañeros especialmente a cubrir la huelga y a hacer entrevistas y a sacarlo, pero permanentemente. Por ejemplo, estamos en contacto con sindicatos del País Vasco, que cuando hay huelgas, ahí se está dando un proceso importante de huelgas de mujeres, de trabajadoras que limpian
en los museos o que son cuidadoras, y cada vez que hay huelgas o procesos de lucha nos mandan directamente ya la información, porque tienen a Izquierda Diario referencia de un lugar que saben que va a cubrir las luchas de las trabajadoras o de los trabajadores. La pandemia del coronavirus dejó a la vista de todos cómo millones de trabajadores precarios son parte de los y las esenciales que hacen funcionar al mundo. Y el otro momento creo que fue también destacado fue durante el primer año de la pandemia, que fue obviamente un shock enorme, que había mucho, de golpe, mucho consumo de medios digitales, y nosotros ahí largamos toda una campaña, digamos, de la cuestión de cómo se estaba trabajando en lugares con precariedad laboral en el medio de la pandemia, y mucha gente nos escribió, nos mandó su denuncia, y llegamos a organizar grupos, digamos, de debate de Izquierda Diario a través de las redes sociales y de las charlas o actividades que hacíamos con el diario. Eso por mencionar, digamos, algunos momentos. Pero efectivamente, cada vez que hay más lucha de clases, el diario, entonces es como que su razón de ser aparece mucho más clara, ¿no? Televisión por internet, PTS. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué lugar para tener televisión? Y es lo que tenemos. Es un sótano. Es un sótano. Este es el estudio. Lo innovador es que transmiten por internet. Transmitimos por internet. Aprovechamos que con la utilización de un recurso que no es caro, sino que es bastante barato, para poder transmitir nuestras ideas y poder hacer un periodismo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Por eso ustedes dan otra información, es otra mirada, otra agenda. Es otra mirada, pero no es otro relato, sino que es el relato. Acá hay una cosa que se esconde. Uno de los lemas de nuestro canal es lo que te ocultan otros medios. Nosotros mostramos la realidad, no la tergiversamos. Vos la tenés que tergiversar si vos tenés un problema de clase que te impide justamente, si vos tenés que ir en contra de tus propios intereses, como es en el caso de todas las empresas. El otro día estaba mirando un programa en TN, auspicia Kraft Foods. ¿Cómo ese programa va a hablar a favor de los trabajadores? O como mínimo, no sé, a favor o en contra. Como mínimo es permitir que los trabajadores se puedan expresar y no presentar la lucha de los trabajadores como caos en la ciudad. Ninguna va a ir en contra de sus intereses. Y todas viven de los anunciantes. Entonces, ¿ustedes tienen anunciantes? No tenemos anunciantes. No. ¿Quieren ser un canal masivo por internet? Desde ya. Y si pudiésemos tener un canal... no somos alternativistas por vocación. Si tenemos que hacer utilizar un medio por ahora alternativo, pero cada vez más masivo, es por obligación. Nos sustentamos con el aporte exclusivo de nuestra militancia y de la comunidad un poco más amplia que logramos asociar para sostener el proyecto. Obviamente no es una situación exclusivamente nuestra, la tienen un montón de medios de comunicación llamados alternativos o comunitarios, pero en nuestro caso, que además tenemos la ambición de participar en el concierto de los grandes medios de comunicación y en una medida, como lo dije antes, algo de eso ya fuimos conquistando. Desde ese punto de vista, la cuestión del volcar recursos es mucho más crítica en ese sentido. También nuestro enunciatario es todo aquel que quiera debatir con nosotros, con ideas contrarias incluso. Y también queremos que sea parte de nuestro enunciatario el propio Estado y los capitalistas, porque queremos que la clase trabajadora, que es la que habla como enunciador en nuestro medio, sea escuchada cada vez más. Entonces, si se quiere, desde el punto de vista del enunciatario, queremos ser lo más revolucionario que podemos, es decir, canalizar las ideas
no todas las ideas, canalizar una parte de las ideas que son las que nosotros queremos transmitir, pero que estamos sumamente convencidos de que son ideas que la clase trabajadora puede abrazarlas de forma natural. No es que se le inyectás a la clase trabajadora, que la clase trabajadora se puede convencer de que hay que terminar con la explotación, de que hay que terminar con la opresión, de que hay que dar vuelta al Estado como una media, por ejemplo. Por ahí lo que contaba un compañero de trabajo que no podía, porque trabajaba turnos rotativos, no podía, qué sé yo, llevar el primer día de escuela a sus hijos, no poder estar el día que su hija comenzó a caminar, o tenías compañeros que por ahí te contaban o se sentían culpables de no poder haber terminado la secundaria, entonces sentían como que, bueno, que eran todas más bien culpa de ellos, ¿no? Se sentían como culpables y no veían que había un problema más de fondo. Entonces, como tratar de transmitir a través de las notas eso. Y después, por otro lado, de la cuestión más técnica, creo que el desafío que uno tiene, tal vez como periodista o quien trata de escribir, eso es lo que opino yo, es tratar de llegarle a la persona, no solo que se entienda lo que uno escribe, o sea, que tratar de, sin bajar el nivel, de que se entienda y que las palabras no sean extrañas, pero tratar de, yo siempre digo, como tratar de tocarle la sensibilidad a las personas, o sea, que vean que los que estamos escribiendo también somos parte de esa cotidianidad, ¿no? Que sufrimos y sentimos lo que sienten ellos y ellas. El capitalismo pretende conquistar cada vez más horas de nuestra vida para la explotación y también para la mercantilización de nuestro tiempo libre. No tenemos ayuda. Yo he visto fuego avanzar en 1 minuto, 2 minutos, 300 metros. Al infierno vivo ahí, mira. Mira cómo se hace. Estábamos dormidos de tantas guardias que tenemos, no estamos más dormidos, estamos más despiertos que nunca. Los residentes y concurrentes son la vanguardia de los trabajadores de la salud. Son y a la vez los medios de comunicación que tanto hablan, los invitamos que vengan a trabajar a las industrias del neumático, que vengan los periodistas, esos bien vestidos, con la panza llena, cómodos, que vengan a trabajar una jornada laboral dentro de la industria. Y después hablamos. Nosotros tenemos que mostrar nuestro recibo de sueldo para decir que todo lo que están diciendo es mentira, pero no les piden lo que ganan las empresas. Me parece que Adriana Meyer es alguien que tiene mucha experiencia en medios de los más diversos, hizo televisión, está haciendo radio con Aliberti y trabaja en Página 12. Cuando nosotros le propusimos a ella que colabore con el diario, con notas y demás, ella dijo, a mí La Izquierda Diario me hizo volver a creer en el periodismo. De que esto es totalmente disruptivo, valga la palabra que está un poco de moda. Así que sí, lo dije por eso, y sigue intacto eso, sigue ocurriendo. Es decir, cuando me propongo, o todavía hoy, hacer alguna nota, alguna idea que intercambiamos con Daniel, es un placer desde lo profesional, porque ellos tienen una forma muy colaborativa, no verticalista, de trabajar con los periodistas, donde nos preguntan título, fotografía, si nos parece bien la bajada, entonces uno termina participando en la edición y es muy lindo eso. En los medios tradicionales uno entrega la nota y ya está, y a veces te la guardan, no la publican, no te avisan. Bueno, en el caso de Elid, siempre apenas está, yo tengo el link en el WhatsApp. Digo, un trato de ¿cómo decirlo? No de cuidado, de cuidado por el texto, de cuidado por el producto, ¿no? Y eso todavía sigue ocurriendo. Es lindo ver cómo con los años el producto está cada vez mejor, la parte audiovisual, en fin, es todo un paquete de un producto donde se cuida mucho, como dice Aliberti, el continente y el contenido, es decir, la forma y el fondo se cuidan.
te invitamos a visitar nuestra sección cultural en La Izquierda Diario. La encontrás en el menú desplegable. Diariamente escribimos sobre literatura, cine, teatro, música, arte. Ahí vas a encontrar reseñas, notas de opinión, entrevistas, producción creativa y muchas cosas más. También te ofrecemos todo el contenido agrupado de libros, cine, historia y la producción del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Además, todos los domingos publicamos la revista Ideas de Izquierda, con elaboraciones teóricas, debates y entrevistas a escritores, artistas, filósofos e historiadores. También podés visitar nuestro campus, donde ofrecemos cursos públicos y abiertos, nuestra sección y canal de historia y las novedades editoriales del IPS Karl Marx. Seguinos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, informate y disfrutá de nuestra producción cultural en Facebook, Instagram y Twitter. Después, ¿por qué comencé a escribir? Yo creo que más bien encontré a través de las palabras transmitir sentimientos de uno, ¿no? De lo que vivía, de lo que vive. Yo creo que ese es algo que está bueno. Yo he escrito reseñas sobre escritores como Bolaño, como London, o crónicas más de la vida obrera o de propios conflictos. Pero siempre lo que traté de transmitir es que el que va a leer la nota esa, transmitirle lo que yo siento. O sea, ¿no? Como transmitirle la sensación o lo que uno puede sentir cuando lee determinados cuentos, cuando lee determinadas novelas o incluso determinados conflictos de cómo uno lo vive. Yo recuerdo que una de las notas más leídas en su momento fue una nota que hablaba de cómo se hacen las galletitas, que no te daba ganas de pasar por el kiosco nunca más. Y a ellos les sorprendía, pero yo les decía, no, pero está bien, porque esa nota solamente lo pueden contar los que las hacen, los obreros. Eso por decir un ejemplo, ¿no? Creo que igual el rol es fundamental en los conflictos, en los despidos, en la violencia institucional, bueno, en una amplia gama de fenómenos que los medios, como decían ustedes, hegemónicos o tradicionales no cubren y que Izquierda Diario cubre de manera magistral. Y después también notas de opinión, columnas, un despliegue audiovisual muy grande y notas también, no sé, de música, de arte, de cultura, de géneros, de una variedad enorme de temas que también lo hacen como más completo, lo hacen como un medio que a uno le da ganas leerlo. El lugar que el ID busca conquistar en el sistema de medios, bueno, es el máximo posible. Sabemos que no nos dan las condiciones para ser Infobae o ser Clarín, desde el punto de vista de la llegada, del alcance, de la posibilidad de tener acceso a fuentes de las más diversas, porque justamente no hay recursos económicos y es por donde llegan. Tampoco descartamos que con la audacia y con el enorme capital y los enormes recursos humanos que tenemos, tanto en militancia como en adhesión amplia, podemos insertarnos en ese concierto de medios de comunicación, en ese esquema, no solo con personalidad, sino también con amplia llegada y amplia aceptación. A lo largo de los años, y si se quiere como un balance parcial al día de hoy, podemos decir que esa es una conquista ya. No es algo a lo que aspiramos, sino que ya es una conquista. No hay prácticamente nadie en el esquema mediático argentino que no conozca La Izquierda Diario. La Izquierda Diario es una experiencia muy novedosa de periodismo de internet que hace básicamente la gente del Partido de Trabajadores por el Socialismo, que tiene a todos sus militantes de corresponsales. Y cualquier cosa que encuentran, agarran y lo mandan. Y no sabes la cantidad de material periodístico que generan. Y además tiene una visión muy abierta. No es el típico boletín de izquierda que uno está acostumbrado, sino que tiene mucha curiosidad. La vez pasada hicieron una entrevista a Pagni y ayer, la semana, publicaron una entrevista a Verdisky, que son entrevistas a gente que no piensa como ellos. Escucha algunos fragmentos. No solo las nacionales, sino incluso las internacionales. Yo creo que, bueno, en ese sentido la tradición del partido político del PTS tiene mucho para enseñar. Si le tuviera que explicar a alguien qué es, bueno, el plus que tiene este medio es precisamente que al ser, no sé cómo decirlo, es como la mejor expresión periodística del internacionalismo. Ahí está, ahí me salió más redondo. Porque está un montón de países y bueno, uno se da cuenta que, no sé,
cada versión de cada lugar toma lo mejor del momento, ¿no es cierto? O sea, últimamente estaban saliendo unas notas de Izquierda súper interesantes, es decir, todo aquel que no siendo trotskista le interese lo internacional, tiene una fuente muy valiosa en Izquierda Diario. Una prensa partidaria uno lo imagina aún en el mejor formato como algo limitado, y en cambio Lid supera ampliamente eso, aunque también es muy interesante porque es muy clara la línea editorial, y a su vez los distintos columnistas enriquecen esa línea. Entonces uno, ¿cómo decirlo? Es casi como que el partido abre la puerta, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, no sé, o por ejemplo pasa algo, no sé, imaginemos cualquier coyuntura específica. Ahora, Ucrania. Bueno, uno rápidamente encuentra, no tenés que estar como en otros medios leyendo entre líneas. A ver, pero ¿con quién estará? ¿No? En eso es muy honesto la línea ideológica editorial de Lid. Y está buenísimo porque además a veces suceden fenómenos complejos que uno necesita elementos para posicionarse, y en Lid uno siempre encuentra una brújula. Acá en el Estado español, para llevar adelante el diario digital, lo primero que creo que tal vez nosotros nos encontramos cuando empezamos a alargar un diario propio acá, es que la agenda política está mucho más marcada por hechos internacionales, digamos, la pertenencia a la Unión Europea y el ser parte de un país, digamos, central, imperialista, hace que las discusiones internacionales tengan un peso muy importante. Por ejemplo, en la actualidad, obviamente el seguimiento de la guerra de Ucrania es un factor central porque la interacción, digamos, que hay entre la política nacional, estatal y la política internacional se puede decir mucho más directa. Entonces, este es un primer aspecto, y que se combina con que nosotros también desde Izquierda Diario del Estado español, junto con compañeros de Francia, de Italia, de Alemania, actuamos, si se quiere, un poco como una corresponsalía desde Europa para la red de diarios en América Latina. Entonces, el aspecto internacional tiene un peso. También tener una organización internacional, políticamente internacional, te permite muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hoy que no lo hace ningún medio, y que esto nos lo dijo alguien de La Nación o de algún medio cuando estábamos consultando cómo hacer, que teníamos un plus, que era que uno podía agarrar la noticia de España y traerla a nuestro home de Argentina, de México, de Brasil no, porque es otro idioma, tenés que traducir, pero de cualquier lugar vos podés traerla a la home con unas leves modificaciones. Cuestión que eso casi no lo puede hacer nadie. Hoy lo puede hacer el diario AR. Hola, soy Daniela Cobé y formo parte de la dirección de Revolución Permanente. Revolución Permanente es el nombre del diario en línea que venimos publicando como parte de la red de diarios Izquierda Diario desde el 2015, más precisamente junio del 2015 en Francia.
En ese momento nosotros todavía formábamos parte del nuevo partido anticapitalista, éramos una tendencia de ese partido llamada Corriente Comunista Revolucionaria. La experiencia de revolución permanente se confunde mucho con la experiencia del último ciclo de lucha de clases en Francia, porque fue a partir sobre todo del 2016, con la gran lucha en contra de la reforma laboral, y después más tarde también con el movimiento de los chalecos amarillos, o en el 2018, o después con el movimiento contra la reforma de las jubilaciones en el 2020, Revolución Permanente en un primer momento se transformó en algo mucho más grande que nuestra corriente, porque fue tomado por sectores de la vanguardia en lucha como uno de los medios que servía para reflejar las luchas en curso. Y eso es lo que explica que con una corriente de pocos cientos de militantes en ese momento hayamos podido tener un diario que en algunos meses llegó a tener como 3 millones de entradas. Fuimos el único periódico y la única corriente que durante las 3 primeras semanas de huelga estuvo cubriendo día a día con compañeros que fueron a los principales piquetes de trabajadores petroleros, por ejemplo, y haciendo entrevistas y reportajes directo de los piquetes de la huelga, y eso fue muy reconocido y muy, bueno, estamos rodeándonos incluso de muchos trabajadores petroleros alrededor de nuestra intervención, obviamente en la huelga misma, pero sobre todo a través del periódico en el que fuimos reflejando muchísimo lo que venía pasando. Y en este proceso, Revolución Permanente se fue transformando en algo incluso mucho más conocido que el nombre de nuestra corriente, lo que hizo que tras nuestra salida del NPA, que fue hace un año y medio, nosotros cada vez más nos estamos encaminando a tomar lo que antes era solamente el nombre del diario, como el nombre de nuestra organización, y de hecho ahora en diciembre tenemos un congreso de fundación de una nueva organización cuyo nombre va a ser Revolución Permanente, inspirado del nombre del diario que siempre, en un cierto sentido, en nuestra construcción en Francia ha ido por delante de la organización y ha tenido un rol muy expansivo en incluso jugar un rol hoy en día en la nacionalización de nuestra corriente, y nosotros esperamos que siga siendo el caso con la nueva organización que vamos a crear en diciembre próximo. Y lo otro por ahí interesante para comentar es el impacto que tuvo la campaña con Anás, que fue nuestro candidato presidencial, y el rol del periódico en ese sentido, que logró tocar a sectores muy amplios, incluso sectores de la cultura, por ejemplo, con una actriz muy famosa, Adele Haenel, que se hizo muy conocida acá cuando fue todo lo del fenómeno Me Too y toda la movida alrededor de la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Ella fue una actriz muy conocida que denunció todo lo que estaba pasando alrededor de la industria cinematográfica acá en Francia, y ella nos mandó un mensaje de apoyo diciendo que Revolución Permanente le había hecho comprender que había que llevar adelante una lucha anticapitalista, y remarcando en ese sentido, digamos, el rol del periódico para ir acercando al conjunto de los trabajadores o a un sector importante, digamos, las ideas anticapitalistas y revolucionarias. En ce sens, les camarades, même si on peut avoir l'impression que depuis notre sortie du NPA, nous avons fait 1000 choses, dont la folle campagne d'Anas Kazib. Hay que organizar a la clase trabajadora, hay que organizar a los sectores populares para que puedan llevar adelante la lucha por la transformación. Entonces el diario y el periódico puede cumplir ese rol también, debe cumplirlo, dice Lenin, claramente. Es decir, que sirva en ese sentido en un rol de organizador colectivo de sectores que están avanzando, digamos, en hacer experiencias de lucha o en asumir, digamos, ideas de la izquierda socialista, etc. La existencia de la Red Internacional de la Izquierda Diario sirve muchísimo porque justamente en un momento donde vimos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? La pandemia fue un fenómeno global que rápidamente, como un dominó, se contagió de un país a otro. La crisis, por ejemplo, ahora, la inflación, la crisis de energía, también son fenómenos absolutamente internacionales, globales, y también estamos viendo que cuando hay protestas, luchas, huelgas, también son contagiosos, digamos, a nivel internacional. Hay otros fenómenos globales como
reaccionarios, por ejemplo la extrema derecha, bueno, distintos fenómenos. Entonces poder tener, digamos, centros de redacción, de elaboración, de aportar ideas e intercambio de distintos países es fundamental, no solo para cubrir la información, sino también para poder formarnos una opinión mucho más acercada a esa realidad compleja que es global y que es internacional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una gran conquista esta red internacional para aportar desde medios de la izquierda. Porque lo importante para Lenin era que se conozca la línea política, no que se conozca a través de un medio específico, sino que se conozca la línea política. Yo creo que hoy Lenin estaría como en recontra internet y en Twitter a muerte, digamos, ¿no? O sea, como tirando consignas. Pensar que todos esos problemas que parecen problemas individuales o triviales, en realidad no son problemas de uno o de una, sino que son problemas colectivos que nos atraviesan a los trabajadores y a las trabajadoras, y que aparte de transmitir las crónicas o escribir crónicas y ver los problemas, sino que también darle una salida, que eso me parece que es una vuelta de tuerca, no solo quedarnos con las crónicas o la denuncia, sino mostrar que como trabajador y trabajadora podemos darle una salida y que el diario es una herramienta para eso.